damos la bienvenida a Luis Emilio Aybar. Él es sociólogo y también delegado del Poder Popular acá en Cuba. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido a la pantalla de Al-Mayadeen y de Telesur. Bienvenido, señor Luis. Fíjate, Luis, en los últimos años, sectores de la oposición en los países del mundo del sur han convocado distintas protestas, ¿no? Bajo calificativos de revoluciones de colores. Esto ha sucedido en Cuba, ha sucedido en Venezuela, ha sucedido en Nicaragua, también ha sucedido en Bolivia. Y todo pidiendo mejores condiciones de vida para la población. En el caso particular de Cuba, recientemente, ¿cómo podemos interpretar este fenómeno? Y queremos saber también si todas pueden ser catalogadas de la misma forma. Bueno, realmente hay una diversidad de situaciones y de expresiones de estas oposiciones, pero quizás hay algunos puntos en común. Por ejemplo, hay algunos ingredientes que quizás se reproducen. Por un lado, puede haber una política imperialista sobre ese país, una política que tiene determinados propósitos de naturaleza imperialista sobre ese país, que se combina con determinadas fallas internas en esos gobiernos, en esos procesos, donde también interviene una situación crítica, algo que está afectando a la población o a una parte de la población, y una tendencia entonces de la gente o de una parte del pueblo a culpar o responsabilizar al gobierno de toda la situación, aun cuando en algunos casos no toda la situación se puede explicar por factores externos, sino que también influyen esos otros factores externos que en el caso de Cuba son muy fuertes porque vivimos bajo un bloqueo, ¿no? Y tiene que haber también sobre esa base un vacío de liderazgo de las fuerzas progresistas, comunistas, revolucionarias sobre ese descontento popular que de alguna manera lo legitima y lo canaliza y lo organiza, ¿no? Entonces, sobre ese vacío es precisamente que se colocan las agendas, las consignas de carácter opositor y muchas veces proimperialista para entonces lograr impregnar esas protestas, esas formas de oposición de su contenido, de su orientación. Entonces, ese es un poco, digamos, el caso en común que vemos que en las protestas del 11 de julio estuvo con mucha fuerza todo este conglomerado. En las protestas que siguieron después en Cuba, las pequeñas expresiones que ha habido de protestas muy relacionadas con la crisis energética y los apagones de electricidad, existe, digamos, que se ha debilitado esa capacidad de esa agenda de impregnar esas protestas que se han vuelto más reivindicativas, más inmediatas, más puntuales y no necesariamente han tenido ese carácter. Lo que no significa que no exista un proceso latente de frustración popular que tiende en muchos casos a expresarse en formas de legitimación de alternativas capitalistas y proimperialistas en el caso de Cuba y que devela por tanto importantes desafíos de la política revolucionaria. Señor Luis, pero raramente encontramos un debate serio sobre la estructura de esos movimientos y las figuras opositoras, pues rápidamente se opta por demonizar esos movimientos. Y de allí la pregunta, ¿cómo podemos calificar los movimientos de oposición? Entre los que son constructivos y aquellos que tal vez tienen aspiraciones de poder o incluso tienen una tendencia vengativa de la capa gobernante. Sí, yo creo que la tendencia a la tentación de simplificar es muy grande, ¿no? De simplificar los procesos, porque al existir entonces esa agenda imperialista tiende a interpretarse los fenómenos y a caracterizar estas oposiciones como si todo respondiera absolutamente a esa agenda y como si todas las personas fueran absolutamente manipulables por esas políticas, ¿no? Y yo creo que es mucho más complejo que eso. O sea, existen factores internos que también forman parte y que también pueden explicar tanto las características dentro de esa diversidad, ese espectro de formas de oposición, como también pueden explicar incluso políticas o actitudes diferentes que deben tener las fuerzas progresistas con respecto a esas distintas expresiones opositoras, que no necesariamente tiene que ser una reacción homogénea, una política homogénea a la hora de relacionarse con esas expresiones opositoras, ¿no? En el caso de Cuba, eso también existe. Yo diría que existe una oposición que claramente tiene un carácter imperialista, donde tiene expresiones organizadas dentro de Cuba, pero que eso obedece a un carácter transnacional, digamos, esa oposición en Cuba tiene un carácter transnacional porque está alineada con la agenda de cambio de régimen y con el impulso, la legitimación de esa agenda y también con la legitimación del bloqueo a Cuba. Entonces esa oposición
tiene distintas expresiones, pero sin duda tiene ese carácter de conjunto, que es favorecido además por el hecho de que el ambiente político es bastante polarizado y casi siempre las formas de oposición en Cuba terminan gravitando hacia ese polo proimperialista, ¿no? Eso es una característica de nuestro contexto, lo que no significa que no exista también lo que pudiéramos llamar una oposición del sentido común, ¿no? O sea, la gente que tiene una experiencia negativa cotidiana y entonces esa experiencia los hace sentirse y expresarse en contra del gobierno, en contra del poder establecido, que ahí es entonces donde entran todos esos matices a los que me estaba refiriendo. Señor Luis Aarón, estimados televidentes, no podemos hablar de movimientos opositores o de oposiciones sin referirnos a Siria, que en la última década, la década de fuego, se transformó en un laboratorio de oposiciones, Aarón. Precisamente, veamos los movimientos de oposición en Siria en el segmento Por si no lo saben. Sucede que un país o una ciudad son testigos de manifestaciones de rechazo a una determinada realidad social o económica, que estas manifestaciones se convierten en operaciones de golpe y fuga entre los manifestantes y la policía o el ejército. El escenario puede empeorar y se convierte en intercambiar golpes entre ambas partes. También sucede que una quinta columna entrará en el escenario de manifestaciones y la escena se expandirá de una ciudad a otra. Sin embargo, lo que sucedió en Siria no ha sido conocido en ninguna parte de este planeta en nuestra historia moderna. Una década de fuego encendida por el exterior para quemar el interior, que se ha convertido en un laboratorio de oposiciones. Oposiciones rivales con múltiples lealtades, armado con múltiples nacionalidades y agendas. Uno necesita horas para mencionar los grupos armados que lucharon en Siria. Quizás el más destacado de ellos es ISIS o Daesh y Jabhat al-Nusra, o Frente al-Nusra, pero se dice que el número de estos grupos llegó a más de 1000. Hayat al-Tahrir al-Sham, o Consejo de Liberación de Sham, Frente al-Nusra, es la antigua rama de Al-Qaeda en Siria. Está liderada por Abu Muhammad al-Ajlani. Controla la región de Idlib. Ejército Nacional Sirio, un grupo de facciones proturcas, incluye 3 cuerpos militares de 41 facciones. Se extiende en Idlib y las zonas fronterizas. Movimiento Ahrar ul-Sham se formó a partir de 4 facciones salafistas en 2011. Sus líderes más destacados murieron en un atentado en 2014. Se dividió entre el Hayat al-Tahrir al-Sham y el Ejército Nacional. Ejército Sirio Libre, una de las primeras facciones armadas en Siria, nació como resultado de deserciones limitadas del ejército. Se desvaneció gradualmente y se convirtió en parte del Ejército Nacional Sirio. Y la lista sigue y sigue. Si no sabía que Siria en la última década se ha convertido en un laboratorio para las oposiciones, entonces ahora lo sabes bien. Luis, vemos que hay conexión entre los movimientos de oposición en Siria con gobiernos extranjeros. Queremos preguntarte qué tan grave es esta situación y si hay ejemplos que se puedan aplicar aquí en América Latina. ¿Hay movimientos de oposición que cuentan con apoyo de los gobiernos extranjeros? Sí, eso es algo que ha sido bastante habitual en la historia de América Latina. Yo diría que no solo en la actualidad. Geopolíticamente, nuestro continente ha estado marcado por ese hegemonismo norteamericano, digamos. En este caso, existen países extranjeros, pero desde el surgimiento del imperialismo norteamericano hacia acá, eso está marcado muy fuertemente por el hecho de que Estados Unidos es el país que lidera el hegemonismo a escala mundial y que considera, por tanto, a América Latina como su patrio trasero. Esa digamos que es la norma, ¿no? ¿Cuándo es que salta y se empieza a ver algo que se sale de la norma? Cuando hay un gobierno que quiere soberanamente hacer justicia social y empieza, por tanto, a entrar en contradicción con ese hegemonismo por los dos motivos, es decir, tanto porque lo hace de manera soberana y se opone a esa injerencia extranjera y en particular norteamericana, como por el hecho de que empieza a desarrollar políticas
que hacen justicia social y que tanto ideológica como económicamente afectan entonces a los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Entonces yo te diría que la expresión más concentrada de eso es el bloqueo de los Estados Unidos a Cuba, ¿no? Que ya lleva décadas. Es decir, el bloqueo es el hecho, cuando uno llega a un país, tiene que hacerse la pregunta, bueno, ¿y por qué no lo bloquean? ¿No? Y en un país de América Latina, ¿por qué no lo bloquean? Y la respuesta a esa pregunta te va a decir que en gran medida la norma es el hegemonismo norteamericano y el acatamiento de ese hegemonismo. Entonces, a los países acatar sencillamente no les pasa nada, ahí pueden reproducir su sociedad, su economía, con todas las afectaciones lógicamente que vienen aparejadas del capitalismo, el neoliberalismo, pero no va a tener ningún obstáculo. Ahora, cuando un país quiere construir una alternativa es cuando empiezan a suceder todas esas cosas y lamentablemente muchas veces los países se alinean con esa política, ¿no? Y eso genera situaciones de aislamiento para estos países que nos hace la situación un poco más difícil y que de todas maneras igual esa estructura de poder imperialista es tan fuerte que ni aún logrando que todos los países se pronuncien en su contra logra ser cambiada, ¿no? Entonces es un desafío fuertísimo que no tienen incluso solo los países de América Latina, yo diría todos los países del sur. Refiriéndose a los movimientos de oposición, señor Luis, Fidel Castro dice que en el marco de la revolución todo está permitido y fuera del marco de la revolución nada. ¿Qué quería decir y cómo se puede traducir hoy en día en la práctica? Sí, es una frase que ha sido muy tergiversada de bando y bando, ¿no? Es una frase realmente que ha sido difícil a lo largo de la historia de la revolución, por un lado ha sido vista como una frase excluyente y por otro lado del campo revolucionario ha sido una frase que también ha sido usada para justificar o legitimar procesos de exclusión o de censura que han tenido lugar a lo largo de la historia de la revolución. Yo creo que la mejor manera de recuperar el sentido de esa frase es verla precisamente en el contexto en el que se estaba diciendo, donde la revolución no es sinónimo del Estado, sino que la revolución, y con mucha fuerza en el momento en que la frase fue pronunciada, es un proceso social, es un proyecto de cambio, es un proyecto de sociedad, es una práctica política de carácter revolucionario. Entonces, desde ese contexto es que Fidel dice dentro de la revolución todo. O sea, no es dentro del Estado todo o contra el Estado nada, es mucho más que eso. Claro, en la medida en que la revolución encarne un Estado, incluso encarnen una constitución como la que tenemos en Cuba, que asume el socialismo como horizonte, pues entonces empiezan a establecerse todas esas relaciones de poder con respecto al Estado. Pero va mucho más allá de eso. Yo te diría que si nosotros hoy lográramos recuperar y profundizar ese sentido revolucionario de la política en Cuba, esa frase probablemente sea extraordinariamente inclusiva. Fíjate, Luis, algunas veces las opiniones tienden a dirimirse a través de la ida de manos, palos y hasta el uso de armas de fuego. Efectivamente, Aarón, hablamos de peleas bajo las cúpulas de los parlamentos. Vamos al segmento En el Mapa.
Luis, justamente en el marco de las oposiciones constructivas, aquellas que algunos países occidentales las utilizan bajo los gobiernos de sombra, es decir, aquellos gobernantes que son fiscalizados por propios funcionarios del gobierno para ver si cumplen las metas. Te pregunto, ¿eso es posible aplicarlo a los países de América Latina y en general a los países del mundo del sur? En este caso, y además porque este tipo de prácticas se ha hecho en países árabes. Bueno, yo creo que toda experiencia que se desarrolla en el mundo, independientemente del signo político del país de que estemos hablando, que sea una experiencia que favorezca la democracia, que favorezca la justicia social, es una experiencia que debemos entrar a mirar y tratar de aprender de ella, ¿no? Por tanto, siempre con la debida adaptación creativa que todo lleva, me parece que es muy válido. Ahora, en el caso de Cuba, yo creo que nosotros necesitamos entender que dentro del mismo campo revolucionario, dentro del mismo Estado cubano, es posible introducir dinámicas de oposición, ¿no? Es decir, lo que quiero decir es que los revolucionarios, los socialistas y el pueblo de Cuba también tenemos la necesidad de decir no, de frenar o de oponernos a determinadas tendencias negativas que puede haber en el Estado, y nuestro propio sistema debe habilitar eso cada vez más, ¿no? Porque no es que no suceda, pero muchas veces eso no se visibiliza lo suficiente. Claro, en el caso de Cuba esto es más complejo porque ¿oponernos a qué? Habría que hacerse la pregunta, ¿no? En el caso de Cuba, que es un país donde predomina, digamos, la apropiación privada de la riqueza ha sido limitada constitucionalmente, es difícil establecer un grupo social específico dentro del poder al que tú puedas oponer, puedas decir que es el enemigo del pueblo o es el enemigo de la nación o al que hay que oponerse, ¿no? Es decir, en el Estado cubano habita la revolución, habita el socialismo y también habita su negación. Por tanto, todo lo que es esos fenómenos que Fidel llamaba errores y tendencias negativas, que puede ser la corrupción, el burocratismo, el autoritarismo, el privilegio, el economicismo, la desigualdad, todas esas tendencias negativas que pueden estar en la institucionalidad del Estado, la gente tiene que tener poder para oponerse a ellas con éxito. Sí, y yo creo que en la medida en que profundicemos esa característica, esa capacidad, ese poder popular en contra de las tendencias negativas de la sociedad y el Estado, vamos a estar incorporando esa dimensión que tú mencionabas, y que incluso el propio Fidel en la historia de la revolución ha fundamentado eso, ¿no? Fidel decía que el primer opositor que tenía que haber a todo lo mal hecho tenía que ser el Partido Comunista de Cuba. Entonces, yo creo que hay elementos en nuestra tradición que permiten incorporar eso, lo que no necesariamente está asumido del todo ni llevado hasta sus últimas consecuencias. Señor Luis, hoy en día hay nuevas generaciones que quizás ven algo de inercia en algunas capas políticas del mundo del sur, sobre todo porque no ven alguna evaluación en la actuación de estas capas. Y permítame decir las cosas como son. Hay corrupción que carcome algunos regímenes gobernantes en el mundo del sur. Entonces, ¿qué deben hacer las nuevas generaciones? ¿Callarse ante esta realidad? Bueno, a nivel general, yo creo que es importante que las fuerzas progresistas y en particular los movimientos juveniles entiendan que en su lucha el Estado no es un fin en sí mismo. El fin es la felicidad, el bienestar para toda la gente, y el medio más poderoso para lograrlo es la organización y el poder popular, que es incluso el mejor antídoto contra todas las desviaciones que pueden tener nuestros gobiernos, y hacia eso tenemos que apostar. En el caso de Cuba, cuando nos preguntamos en este contexto que vivimos el qué hacer, yo creo que lo primero es nosotros trabajar para que se cumpla la voluntad política, la buena voluntad política que existe en nuestro Estado, en nuestro gobierno, porque hay muchas políticas y procesos de asignación y distribución de recursos que son favorables, pero no necesariamente por distintas mediaciones, desviaciones, burocratismos que existen a lo largo de la estructura, no necesariamente eso llega a su destino, no necesariamente eso se cumple muchas veces. Lo que nosotros tenemos que lograr es, con esa fuerza popular, lograr que la voluntad política se cumpla. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros necesitamos
recuperar y profundizar la economía socialista, el circuito económico socialista en Cuba, que se ha deteriorado con mucha fuerza de la mano de la crisis, y entonces la gente tiende a responsabilizar al socialismo de la situación en la que vive, cuando en realidad la situación en la que vivimos se explica en gran medida por el propio capitalismo, es decir, el capitalismo que es el que nos bloquea, el sistema capitalista, imperialista internacional que nos bloquea como país, que genera todas esas afectaciones, y también el propio capitalismo, que de la mano que de determinadas pautas economicistas o determinadas desviaciones de los procesos de corrupción, que no son otra cosa muchas veces que la privatización ilegal o de facto de los recursos del pueblo, también sufrimos, ¿no? Todos esos procesos de especulación, en la medida en que el Estado no tiene lo suficientemente recursos y se retira, pues entonces el mercado toma peso y la gente es víctima de eso. Entonces es importante hacer la conciencia de que somos víctimas del capitalismo, somos víctimas de esa doble injusticia que puede haber dentro y fuera y que responde a esa realidad, ¿no? Y yo creo que también hace falta desarrollar el poder popular. Lo que pasa es que hay que entender que desarrollar el poder popular implica transferir poder a las bases sociales, es decir, que la gente tenga un poder efectivo para oponerse a esas tendencias o para realizar sus sueños, porque el poder popular tiene esa doble dimensión, ¿no? Sirve para tener poder para realizar nuestros sueños y también sirve para poder frenar aquellos procesos o aquellas tendencias que nos afectan cotidianamente. Y yo creo que por último tenemos que transparentar la lucha que se libra, profundizar y transparentar la lucha que se libra contra esos errores y tendencias negativas, que no basta con hacerla, hay que transparentarla para que la gente pueda ver que en la estructura y a lo largo de la sociedad, en el espacio público, hay algo que hace eco con sus demandas, hay algo que hace eco con su situación. Siempre existe la tendencia de que el temor de que el crecimiento del poder popular en Cuba vaya a visibilizar demasiado las desviaciones y las contradicciones de nuestra estructura y de nuestra institucionalidad, ¿no? Y yo creo que es todo lo contrario, lo va a fortalecer. A mí me parece que el poder popular, si crece de verdad, el control popular, el control obrero y popular, si crece de verdad, lo que va a hacer es fortalecer las bases de la revolución, porque no vamos a hacer otra cosa que cumplir uno de los principios de la revolución, que es hacer justicia. Gracias, señor Luis Emilio Aymar, por esta entrevista. Muchas gracias. Como siempre, Aaron, concluimos el episodio con el segmento En un minuto, ya que no podemos visitar La Habana sin pasar por el Museo de la Revolución. Como no, Maya, y este museo resume mucho la historia de acá, de Cuba, y vamos a verlo en tan solo un minuto. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Luis. Thank you, Luis. Este edificio era el Palacio de la República aquí antes de la Revolución de Cuba, Aaron. Y aquí, Maya, en este museo se resume la historia de un pueblo que decidió ser libre. ¡Vamos!